Hola a todos, antes de comenzar asegúrense de dar me gusta y dejar un comentario diciéndonos de dónde son y a qué hora están mirando, porque estas pequeñas acciones le dicen a YouTube que quieren seguir viendo historias como esta, relatos sacados de los rincones olvidados de la historia, donde el silencio y la vergüenza aún resuenan. Ella tenía solo 13 años cuando su familia decidió su futuro, una decisión que le arrebató la niñez y la colocó en un papel que ningún niño debería soportar. Este matrimonio no era con un desconocido de otro pueblo, ni con un hombre de la granja vecina, ni siquiera con un primo lejano como a veces ocurría en lugares donde las familias se cerraban sobre sí mismas. No, el novio elegido para ella era su propio hermano. En los profundos valles de Kentucky, muy alejados del juicio de los forasteros, la boda se susurraba en tonos que mezclaban lo ordinario con lo indecible. La niña caminó por el pasillo con un vestido improvisado cosido con cortinas viejas, y el niño, apenas mayor que ella, llevaba botas prestadas de su padre, demasiado grandes pero cargadas con el simbolismo del papel que se le obligaba a cumplir. El predicador, él mismo un pariente, recitó votos que debían sonar sagrados pero que en su lugar sellaron un vínculo que ningún forastero escucharía jamás, y mucho menos aprobaría. Lo que comenzó como un simple intercambio de palabras, realizado bajo un techo de madera y la neblina del humo, se pudriría a través de generaciones, hasta convertirse en una de las historias familiares más perturbadoras que Estados Unidos intentó enterrar. Los valles de Kentucky siempre habían sido lugares de silencio y supervivencia, donde los caminos rara vez llegaban, donde los agentes de la ley casi nunca subían, y donde los vecinos a menudo eran parientes, a veces demasiado cercanos para la comodidad. Los forasteros los llamaban aislados, pero las familias dentro se veían a sí mismas como orgullosas y autosuficientes, cultivando su propia comida, criando ganado, fabricando whisky en alambiques escondidos a lo largo de los arroyos y guardando sus secretos tras las colinas. En un mundo así, donde el silencio se valoraba más que la rebeldía y los lazos de sangre pesaban más que las leyes, una niña convertida en esposa de su propio hermano, y generaciones de silencio permitieron que esa verdad se pudriera sin ser desafiada, dejando la inquietante pregunta, ¿cómo llega una familia a tomar una decisión así? ¿Qué serie de circunstancias, presiones y tradiciones no dichas podrían llevar a una madre a entregar a su hija, a su propio hijo? Fue la desesperación nacida de la pobreza, una locura susurrada en la sangre, o algo aún más oscuro, una maldición heredada que nadie se atrevió a confrontar. Los registros que permanecen dan poca certeza. Muchos fueron alterados para ocultar la vergüenza, algunos destruidos para borrar la memoria, y otros perdidos con el tiempo, dejando solo fragmentos en los libros del condado y en los relatos orales en voz baja de aquellos que escaparon. Sin embargo, de esos fragmentos surge una imagen sombría, la de un encierro generacional, donde a las niñas se les enseñaba desde sus primeros años que sus cuerpos no les pertenecían, sino que eran instrumentos para la supervivencia de la familia, para ser atados, intercambiados o reclamados según dictara la necesidad. En el caso de esta familia, la supervivencia significaba unir sangre con sangre, sin importar la consecuencia. Es dentro de esta herencia de silencio donde se desarrolla la historia de la novia más joven y del hermano obligado a convertirse en su esposo. Escucharla es comprender por qué tantos en la región se negaron a hablar de ello, por qué incluso los recuerdos susurrados se sienten peligrosos, como si la memoria misma pudiera despertar algo que era mejor dejar enterrado. El año era 1911, aunque en los valles de Kentucky bien podría haber sido 1811, porque el tiempo parecía enroscarse interminablemente allí, dando vueltas sobre sí mismo con cada generación. La familia vivía en una cabaña de una sola habitación hecha de troncos toscamente labrados, equilibrada de manera precaria en una ladera empinada, a la que ningún carro podía llegar. Un lugar donde el mundo exterior parecía menos real que las crestas inamovibles de las montañas que los rodeaban. Dentro de esas paredes estrechas, la niña, apenas una adolescente, creció aplastada bajo el peso del parentesco, sin privacidad, sin inocencia y sin escape. Su hermano, apenas unos años mayor, era la única figura masculina lo suficientemente
cercana para moldear su mundo, y en una tierra donde a los primos a menudo se les llamaba novios, donde a veces los tíos reclamaban hijas, y donde las líneas de sangre se anudaban sobre sí mismas sin protesta, su unión no se veía como un escándalo, sino como una inevitabilidad, un destino susurrado mucho antes de que cualquiera de los dos comprendiera lo que significaba. Los vecinos tal vez lo sabían, pero el código de las colinas era el silencio, y el silencio era tan vinculante como la ley. Todos cargaban con secretos propios, y entrometerse en los asuntos de otro era arriesgarse a que tus propios pecados fueran arrastrados a la luz. Así que cuando se corrió la voz de que la niña iba a casarse, nadie se atrevió a decir en voz alta la verdad de que su novio también era su hermano. En su lugar, vinieron como siempre lo hacían, subiendo penosamente los senderos de la montaña con frascos de claro licor casero en la mano, violines escondidos bajo el brazo y botas listas para golpear contra la tierra dura, hasta que el suelo mismo pareciera latir con el ritmo. Bebieron, rieron, bailaron hasta el amanecer, y en esa frenesí el horror quedó disfrazado. O quizá, más escalofriante aún, la risa era genuina, porque en estas colinas, donde la tradición corría más honda que la conciencia, así era simplemente como se hacían las cosas. La madre de la niña, ella misma casada con un primo y, resignada desde hacía mucho a las costumbres de su gente, no alzó protesta. Al contrario, guió las manos temblorosas de su hija mientras cosían juntas el vestido de boda con retazos de tela, enseñándole a sonreír a través del pavor tal como a ella le habían enseñado, tal como generaciones antes habían aprendido a enmascarar el miedo con obediencia. Creían, o se convencían a sí mismas de creer, que mantener las líneas de sangre puras preservaba la fuerza, una ilusión que los forasteros llamarían endogamia, pero que los de dentro defendían como parientes casándose con parientes. Sin embargo, la biología es una verdad con la que no se puede negociar para siempre. Detrás de la música y la risa, detrás de la propia celebración de la boda, yacía un ajuste de cuentas más oscuro. Bebés nacidos torcidos y frágiles, niños cuyas lenguas nunca hallaban palabras, hijos e hijas cuyas mentes jamás crecían más allá de la infancia. Más bebés fueron enterrados que criados, los bosques alrededor de sus cabañas salpicados de pequeñas tumbas, sin piedra que las marcara pero nunca borradas de la memoria. Cada nuevo niño traía el riesgo de revelar lo que los adultos se negaban a admitir, que sus elecciones estaban deshilachando lentamente su propia sangre. Y aún así, esa noche la niña caminó hacia adelante, sobre el suelo de tierra hacia un altar que no era más que una mesa tosca de madera iluminada por una sola lámpara de queroseno, su sombra temblando contra las paredes de troncos mientras su hermano la esperaba en silencio, unido a ella no solo por la sangre, sino por un destino que ninguno de los dos había elegido. El predicador, él mismo ligado a la familia a través de varias líneas enredadas de parentesco, se paró en aquella cabaña tenuemente iluminada y los declaró hombre y mujer. Y con esas palabras estaba hecho. Con solo 13 años, su infancia fue cortada como si hubiera sido arrancada por una cuchilla, y el ciclo de silencio y encierro se hundió más profundo en la sangre de la familia. Sin embargo, los susurros que flotaban desde el valle sugieren que ella nunca se rindió en silencio. Algunos afirmaban que cuando miraba a su hermano, no era con afecto ni siquiera con odio, sino con la resignación vacía de alguien que ya había sido tragado por la inevitabilidad. En su silencio, en sus pequeñas manos apretando un ramo de hierbas silvestres arrancadas de la orilla del arroyo, casi se puede escuchar la pregunta no dicha elevándose como un fantasma. ¿Hasta dónde más podría caer su familia antes de que las montañas mismas los tragaran por completo? Los primeros meses de su matrimonio pasaron como un eco de la vida que ya conocía. Largos y agotadores días cuidando cabras en la ladera, cargando pesados cubos de agua desde el arroyo, frotando ropa hasta que sus manos sangraban en carne viva, y cocinando frijoles y pan de maíz sobre el mismo hogar humeante donde había crecido. Pero cuando llegaba la noche el mundo cambiaba. El colchón de paja que antes compartía con sus hermanas era ahora un lecho marital, reclamado por su hermano, y cada crujido del piso, cada silbido del viento a través de las grietas en las paredes de troncos,
Se unía al recuerdo de lo que se le había impuesto. Es difícil, incluso ahora, poner palabras a lo que ella soportó en esas noches. En los valles, se esperaba que una esposa obedeciera, sin importar su edad, sin importar el hombre. Pero ella no era verdaderamente una esposa, era una niña, todavía, corriendo descalza por la tierra, aún más familiar con muñecas talladas de hojas de maíz y canciones infantiles que con los deberes brutales que se le imponían. Su cuerpo aún no había alcanzado el peso de la madurez, y aún así estaba cargado con él de todos modos. Cuando su vientre comenzó a hincharse con vida demasiado pronto, los peligros se volvieron inmediatos y catastróficos, porque su joven cuerpo nunca estuvo destinado a soportar tal carga, y cada día de su embarazo se convirtió en una apuesta con la muerte. Los vecinos susurraban cuando vieron que el vientre de la niña comenzaba a hincharse, la señal inconfundible de un embarazo, en un cuerpo aún demasiado pequeño, demasiado frágil, un cuerpo que debería haber estado chapoteando descalzo en el arroyo en lugar de prepararse para dar vida. Susurraban sobre cómo su estrecha figura se tensaba bajo el peso del parto, cómo sus gritos se extendían por el valle y se aferraban al aire nocturno como una advertencia que nadie se atrevía a escuchar. Algunos dicen que el bebé nunca respiró, su pequeño cuerpo enterrado en silencio en el bosque junto a los otros, en una de las innumerables tumbas, sin marcar que salpicaban la tierra de la montaña como cicatrices. Otros insisten en que el niño vivió, pero llevaba las marcas inconfundibles de una sangre torcida sobre sí misma, una columna doblada de forma antinatural, ojos que vagaban, un silencio que persistía mucho más allá de la edad en que los niños deberían aprender palabras. De cualquier manera, el niño, vivo o perdido, era la prueba de que el ciclo no había terminado, que continuaba a cualquier costo. Para su hermano, ahora su esposo, se veía de otra forma. En sus ojos, el nacimiento no era tragedia, sino triunfo, una confirmación viviente de que su familia podía dictar su propio destino, no doblado ni quebrado por el juicio de los forasteros. Él llevaba un orgullo, incluso una rebeldía, jactándose en privado de que las montañas les habían dado todo lo que necesitaban, que la sangre unida con sangre no era debilidad, sino fuerza. Para él, el nacimiento de cualquier niño lo justificaba, todo. Pero sus ojos contaban otra historia. Los testigos que la recordaban hablaban de una niña que se movía por sus días como una sombra, con el rostro pálido y demacrado, con las manos temblorosas mientras realizaba las interminables tareas de la supervivencia. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran suaves y cortas, como si temiera que su propia voz pudiera delatar su desesperación. Quizá ya sabía, incluso entonces, que su vida había sido trazada mucho antes de que naciera, esculpida en el mismo sendero cruel que el de su madre y el de la madre de su madre antes de ella. En los valles de Kentucky, el silencio no era solo costumbre, era supervivencia, y el suyo era un silencio tan pesado que parecía resonar más fuerte que cualquier grito. Las mujeres en los valles no se quejaban, soportaban, porque la resistencia era la única moneda que la supervivencia exigía, y así la niña también soportó, aunque cada día que pasaba parecía doblarla más hacia adentro, atándola aún más fuerte a un destino que nunca había elegido, y del que nunca podría escapar. Su vida se volvió menos sobre un solo matrimonio, y más sobre una pregunta que colgaba como una maldición sobre la propia sangre. ¿Cuántas generaciones podrían soportar este peso aplastante antes de que la familia colapsara bajo él? Cuando cumplió 15, su cuerpo ya no se parecía al de una niña, su figura endurecida por el trabajo y el embarazo, pero sus ojos delataban la verdad, que su espíritu se había marchitado años demasiado pronto. En las pocas fotografías que sobrevivieron, aquellas imágenes descoloridas y borrosas tomadas por vendedores ambulantes que vagaban por los valles con pesadas cámaras y frágiles placas de vidrio, ella aparece casi espectral, demacrada y con mejillas hundidas, su boca una delgada e inflexible línea, su mirada fija no en el lente, sino en algún lugar mucho más allá, parecía menos una novia, y más un fantasma atado a los vivos. Los valles siempre habían sido lugares donde prosperaba el secreto, pero incluso los secretos comienzan a filtrarse,
llevados en susurros de un vecino al otro, tejidos en chismes y difundidos aún más por la vergüenza. Y para entonces, la familia ya no podía negar la evidencia que los presionaba desde dentro de su propia sangre. Los hijos nacidos de la unión llevaban deformidades que se volvían cada vez más difíciles de excusar. Un bebé que nunca dio su primer respiro, una hija que sobrevivió pero nunca aprendió a caminar, un niño cuyo rostro estaba tan torcido por la rebelión de la naturaleza que los extraños apartaban la mirada con horror. Cada pérdida se colocaba en la tierra con oraciones toscas y suelo poco profundo, las pequeñas tumbas esparcidas bajo robles y sicomoros, hasta que el propio bosque parecía transformado en un cementerio abierto, un mapa de silencio tallado en la tierra. Y sin embargo, dentro de la familia no había rebelión, ni desafío, ni voz alzada para cortar el ciclo. En su lugar, la resignación pasaba de padres a hijos como herencia, y el silencio perduraba, más pesado que las montañas mismas. Las madres instaban a sus hijas a obedecer, susurrando que la resistencia solo traía sufrimiento, mientras los padres tronaban que las costumbres de los forasteros eran corruptas, impías y peligrosas. A los niños se les decía desde sus primeros años que sus hermanas les pertenecían, mucho antes de que fueran lo bastante mayores para dejarse crecer la barba, o siquiera comprender el peso de esas palabras. El hermano esposo de la niña se aferraba a estas tradiciones con un fervor que rozaba la locura, recitando escrituras en fragmentos rotos y torcidos, doblando palabras sagradas en una justificación para lo que nunca podría ser santificado. Declaraba que su sangre debía permanecer intacta de los forasteros, y en su voz no se oía la fuerza de la fe, sino el temblor del miedo, el miedo a perder el control, el miedo al juicio, el miedo a lo que sucedería si el mundo exterior descubría lo que se había escondido en los valles durante generaciones. Y lentamente, el mundo exterior comenzaba a notar. Los funcionarios del condado escuchaban tenues rumores, aunque los registros oficiales seguían siendo escasos, como si hubieran sido borrados intencionalmente. Algunos decían que fue una partera, con la conciencia cargada tras dar a luz a un niño demasiado malformado para sobrevivir, quien dejó escapar una historia demasiado lúgubre para ser ignorada. Otros afirmaban que fue un maestro ambulante, de paso por una sola temporada, quien vio enfermedad en los ojos de los niños y extremidades atrofiadas, y escribió en silencio una carta a la sede del condado alarmado. Pero en los primeros años de 1900, los valles de Kentucky estaban lo bastante alejados del mundo para que los alguaciles pudieran fingir sordera. Los caminos eran largos y traicioneros, serpenteando hacia tierras donde los sheriffs rara vez se atrevían a cabalgar. Los valles mismos eran peligrosos, no solo por su aislamiento, sino por las familias que guardaban sus secretos con rifles y silencio. Interferir era agitar un nido que podía contraatacar, y así, la niña permaneció donde siempre había estado, atrapada en una familia que encubría su maldición en el lenguaje de la tradición, atrapada en un matrimonio que borraba la línea entre parentesco y crueldad, atrapada en una tierra donde las montañas se alzaban como muros, tragando gritos, susurros y secretos enteros, hasta que no quedaba nada más que silencio. Y la parte más escalofriante de su historia es esta: ella no estaba sola, era solo una entre varias, parte de un patrón oculto en el que otras niñas eran entregadas tal como ella lo había sido, otras hermanas convertidas en esposas, sus nombres borrados de los registros y de la memoria, sus destinos transmitidos a lo largo de generaciones como una vieja canción que nadie se atreve a cantar en voz alta, pero que permanece, sin embargo, en cada silencio. Para cuando cumplió 17, su cuerpo ya llevaba las cicatrices de partos repetidos, aunque por cualquier medida ella seguía siendo aún una niña. Los vecinos, esos pocos que se atrevían a hablar a puerta cerrada, susurraban que parecía el doble de su edad. Su cabello antes oscuro se había adelgazado y apagado. Sus dientes se aflojaban por la desnutrición y el esfuerzo. Su piel se volvió pálida como la tiza con el aspecto hueco, casi translúcido, de alguien agotado mucho, antes de tiempo. Salía de la cabaña solo cuando era necesario, para sacar agua del arroyo, para atender un huerto que se negaba a producir mucho de la delgada tierra de la montaña.
y aún así se movía despacio, con pasos rígidos y vacilantes de alguien, mucho mayor que sus años. Era como si las montañas mismas hubieran conspirado para consumir su juventud, despojándola antes de que tuviera la oportunidad de vivirla. Los hijos que tuvo no escaparon al peso de su sangre. Una hija vino al mundo, ciega, con los ojos lechosos que nunca se abrían a la luz. Otra nació con extremidades torcidas en ángulos antinaturales que se doblaban bajo su propio peso. Un hijo sobrevivió hasta la niñez, pero jamás formó palabras en su boca. En su lugar, se balanceaba sin cesar de un lado a otro en el suelo de la cabaña, tarareando para sí mismo en sonidos que no eran del todo habla humana. Para la familia, estas eran cargas que había que soportar, enmarcadas como señales de la misteriosa voluntad de Dios, pruebas enviadas para poner a prueba su resistencia. Pero para los pocos forasteros que se enteraron de ellos, eran pruebas innegables de la maldición que la familia había decidido encadenar sobre sí misma. La niña, para entonces una mujer solo de nombre, era tratada menos como esposa y más como un recipiente, menos como madre, y más como una cuidadora de cuerpos frágiles y rotos. Y aún así, su hermano esposo exigía obediencia, exigía que se sometiera, exigía más hijos incluso cuando su salud se marchitaba ante sus propios ojos. Para entonces, los rumores de la familia ya habían viajado más allá del valle, llevados en las lenguas de comerciantes, vendedores ambulantes y el ocasional predicador que pasaba, susurros de una sangre que se deshacía a sí misma en las sombras de las colinas de Kentucky. Los predicadores en los pueblos cercanos comenzaron a usar a la familia como una advertencia susurrada, sus sermones cargados de fuego y azufre, advirtiendo a sus congregaciones sobre lo que el secreto y el pecado podían producir si se dejaban sin control. Hablaban de ello desde el púlpito como si fuera leyenda, una parábola para asustar a los justos y empujarlos a la obediencia. Y sin embargo, a pesar de todas las palabras pronunciadas, nadie intervino. Los valles quedaron para vigilarse a sí mismos y las montañas, como siempre lo habían hecho, tragaron cada grito, cada rumor, cada verdad incómoda. Lo que allí sucedía era conocido, pero era más fácil, más seguro, para el mundo más allá de esas crestas apartar la mirada, dejar que la historia se pudriera donde comenzó, en lugar de arriesgarse a quedar atrapado en ella. Y aquí yace la verdad inquietante. Cuando comunidades enteras se apartan, el silencio mismo se convierte en complicidad. El sufrimiento de la niña nunca fue solo suyo, ni podía colocarse únicamente a los pies de su hermano o de su familia. Estaba cosido en la propia tela del abandono que permitió que generaciones se marchitaran en aislamiento. Cada vez que un vecino apartaba la mirada en lugar de mirar más de cerca, cada vez que un funcionario del condado desestimaba los susurros como nada más que chismes de montaña, cada vez que un predicador tronaba condena pero se detenía antes de actuar, la cadena se apretaba más alrededor de su cuello, eslabón por eslabón, hasta que escapar se volvía impensable. Para la niña, el silencio se convirtió tanto en escudo como en grillete, su única arma contra un mundo que nunca escuchaba, pero también la maldición que la ataba a una familia que no la veía como una niña, ni siquiera como una persona, sino como prueba viviente de que sus tradiciones no podían romperse, y en su silencio, cargaba con una pregunta que aún persiste hoy, una pregunta que atraviesa las décadas. ¿Cuánto tiempo puede una familia ignorar el costo de su propia sangre antes de destruirse por completo? A medida que los años se alargaban, su historia se convirtió menos en el acto de un matrimonio forzado y más en el legado que había tallado en la propia tierra que la rodeaba. Para cuando llegó a sus 20 años, su cuerpo había soportado más nacimientos de los que jamás estuvo destinado a resistir, cada uno dejándola más débil, cada uno grabando líneas de agotamiento más profundas en su rostro. Algunos de los niños vivieron un tiempo, la mayoría no. Detrás de la cabaña el pequeño cementerio se hinchaba con diminutos montículos de tierra, rústicos marcadores de piedra inclinándose hacia el suelo como dientes torcidos, cada uno un testimonio silencioso de elecciones que nunca se le permitió hacer. Los vecinos que pasaban por el valle aseguraban que al anochecer, el aire mismo se volvía más pesado allí,
como si la tierra recordara demasiado, como si el peso de lo enterrado se filtrara hacia arriba en los árboles y permaneciera en la quietud. Su hermano esposo envejeció hasta convertirse en una figura de orgullo terco e inflexible. Llevaba su desafío como armadura, escupiendo en la tierra cada vez que un forastero se atrevía a acercarse, gruñendo que su familia era fuerte, intacta, intocable por la corrupción de pueblos y ciudades. Sin embargo, ni siquiera él podía escapar a la verdad de lo que su linaje se estaba convirtiendo. Algunos susurraban que para la mediana edad, la paranoia lo había consumido, que murmuraba constantemente sobre extraños que querían su tierra, sobre hombres del gobierno que robarían a sus hijos. Otros creían que su rabia no era ignorancia sino conocimiento, que comprendía que la familia se estaba pudriendo desde dentro, y su furia no era más que un escudo contra la vergüenza que no se atrevía a nombrar. Para la mujer, ya no la novia de 13 años pero nunca verdaderamente libre, el valle se había convertido en una prisión sin muros que pudiera atravesar. Cada árbol era un marcador de memoria, cada cresta un recordatorio de lo que había perdido, cada sendero sinuoso, cargado con los ecos de su pasado, el altar donde había desposado a su hermano, la cama donde terminó su infancia, la tierra donde yacían sus hijos. Todo ello se apilaba sobre ella hasta que vivía no entre los vivos, sino entre fantasmas. Y sin embargo, ella nunca pudo hablar de los fantasmas que la atormentaban, porque romper el silencio significaba el exilio, y el exilio en las montañas no era diferente de la muerte. Mejor, creía su gente, enterrar el dolor en lo profundo del pecho que invitar al juicio del mundo exterior. Y aún así, el mundo exterior sí llegó, aunque no en forma de alguaciles o funcionarios del condado con poder para intervenir. Llegó en cambio como susurros llevados por folcloristas, periodistas y vagabundos hambrientos de historias demasiado oscuras y grotescas para ser ignoradas. Escribieron sobre la familia desde la distancia, envolviendo sus palabras en lástima, en fascinación, a veces en burla cruel, pero siempre con un desapego que despojaba del peso humano crudo lo que realmente había sucedido. Para ellos ella fue reducida a una curiosidad, una advertencia viviente, una nota al pie en los extraños anales de la historia apalache. Pero para los de dentro del valle, para aquellos que cargaban el peso de la sangre y del silencio, nunca fue curiosidad, nunca mito, fue supervivencia, supervivencia a cualquier costo, incluso cuando el costo lo consumía todo. Y aquí yace la verdad más cruel de su historia. Ella sí sobrevivió. Vivió lo suficiente para ver crecer a sus propios hijos, y para verlos tener hijos a su vez, lo suficiente para contemplar el mismo ciclo repitiéndose en ecos retorcidos, como si el destino mismo la ridiculizara repitiendo su sufrimiento a lo largo de las generaciones. Para ella, la supervivencia no fue salvación, sino el castigo más largo de todos. Al final de su vida, era casi irreconocible, no porque el tiempo la hubiera reclamado como lo hace con todos, sino porque los años de silencio, partos y duelo la habían vaciado hasta que se asemejaba más a una sombra que a una mujer. Quienes la vieron en sus últimas décadas recordaban una figura encorvada casi por completo, su cuerpo consumido, su rostro tallado con líneas tan profundas como las crestas alrededor de su hogar, y sus ojos siempre fijos en el suelo, como si incluso al final cargara con la vergüenza de una familia que nunca le permitió alzar la mirada. Ella vivió sus días en la misma cabaña donde su boda había tenido lugar décadas antes, aunque para entonces los troncos se hundían hacia adentro como huesos cansados, el techo goteaba con cada tormenta, y el valle a su alrededor se sentía menos como un hogar y más como un cementerio tallado en la tierra. Los hijos que sobrevivieron hasta la adultez cargaban sus propias cargas. Algunos nunca pronunciaron una palabra, su silencio inquebrantable desde la cuna hasta el ataúd. Otros no podían caminar, sus piernas torcidas fallándoles antes de dar siquiera un paso. Otros crecieron pero con mentes que nunca maduraron más allá de la infancia, quedando para siempre atados a su cuidado. Unos pocos, desesperados por aire más allá de las crestas sofocantes, lograron casarse fuera del valle, creyendo que escapar podría liberarlos de la maldición de una sangre anudada demasiado fuerte sobre sí misma.
Pero incluso ellos descubrieron que el pasado no era tan fácil de abandonar. Los susurros los siguieron a pueblos y ciudades. Susurros de deformidad, de locura, de una abuela que una vez había sido novia a los 13 años de su propio hermano. La vergüenza se aferraba como humo, filtrándose en cada lugar donde intentaban construir una vida. La mujer misma nunca contó su historia en voz alta, ni una sola vez. Su silencio se convirtió en su herencia, transmitido tan seguramente como la sangre. Para sus vecinos era una advertencia viviente, un recordatorio de lo que las montañas podían hacerle a la gente cuando el aislamiento se volvía hacia adentro y la tradición se convertía en podredumbre. Para sus hijos, era tanto cuidadora como carcelera, alimentándolos, cuidándolos, manteniéndolos con vida incluso mientras seguía siendo incapaz de romper la cadena que los ataba a todos juntos. Algunos dicen que murió tranquilamente en su sueño, su cuerpo finalmente rindiéndose tras décadas de castigo. Otros insisten en que fue encontrada sentada en el porche, con los ojos fijos en la línea oscura de árboles, como esperando a alguien que nunca llegó. Y cuando la cabaña finalmente colapsó en ruinas, las vigas hundiéndose en la tierra y la maleza arrastrándose sobre las tumbas en la parte trasera, fue como si la propia tierra buscara borrar su memoria, tragando su historia en silencio tal como siempre lo había hecho. Y el valle volvió a quedarse en silencio una vez más. La cabaña se hundió en ruinas, las tumbas desaparecieron bajo la maleza, y la gente que la había conocido se desvaneció en el polvo del tiempo. Pero el borrado nunca es completo. Viejos registros del condado permanecen en libros olvidados. Frágiles fotografías aparecen en áticos, y las historias se deslizan de una generación a la siguiente, en susurros demasiado pesados para desvanecerse. Fragmentos de verdad sobreviven, y de vez en cuando un viajero tropieza con las ruinas y lo siente. Ese repentino escalofrío en el aire, ese peso presionando contra el silencio, como si la propia tierra recordara. Su matrimonio a los 13 nunca fue solo un escándalo. Fue la encarnación de lo que ocurre cuando el aislamiento engendra sus propias leyes, cuando se elige el silencio sobre la justicia, cuando la sangre se ata tan fuerte a sí misma que comienza a estrangular. Ella fue una novia, una hermana, una madre, y sobre todo, una prisionera de las decisiones de una familia. Y aunque el mundo intentó enterrar su historia en las montañas de Kentucky, aún persiste un eco, una advertencia, un fantasma que se niega a descansar. Así que te pregunto, ahora que has escuchado su historia, ¿qué harás con ella? ¿Te apartarás como tantos antes que tú, fingiendo no ver? ¿O la llevarás contigo, no como una curiosidad, no como un escándalo, sino como un recordatorio del costo del silencio y de lo fácilmente que puede destruir a quienes no tienen voz para luchar?